Sí, unas jornadas que tienen lugar el tercer fin de semana de octubre y donde los establecimientos hosteleros collanes preparan un buen número de raciones. De hecho, nos dicen que la gente ya reserva de un año para otro. Su proceso de elaboración nos llevará unas 2 horas y media y vamos a conseguir que esa carne dura pase a ser blanda, tenga un sabor intenso y además se nos deshaga en la boca. Los trucos verán, por ejemplo, dejarle la piel o estar muy pendientes en el último proceso de cocción. Cocinamos con un producto autóctono de Asturias que quitó mucha hambre en Sobrescobio, el pitu calella. Son pitos que la alimentación lleva por cuenta propia. Nosotros calzámoslos y vestímoslos, entonces de aquella no se echaba pienso ni se echaba nada. Y una carne bastante musculosa ya que los pitos no están estaulados. Aquí en Sobrescobio todavía sigue habiendo pitos de calella. Pitos que a día de hoy pueden rondar a la hora de matarlos los 2,5 kilos, 3. Esta cantidad nos sirve para preparar 5 raciones. Lo primero, trocear y adobar con ajo y sal, dejándolo reposar 3 o 4 horas. Aprovechamos para ir pochando las cebollas, el pimiento y el laurel y pasamos a freír el pitu en aceite caliente. Eso sí, siempre con la piel. Cuando tú dores el pitu, una de las cosas que haces es sellar el pitu para que esos jugos que tiene el pitu no salgan. Si quites la piel, siempre van a salir mejor. Y el crujiente de la piel es fundamental en el pitu. Estamos friendo y dorando, vamos pasándolo ya a la pota. Y una vez que lo tenemos en la pota, le agregamos ya un poco de caldo, un poco de vino tinto. Momento de cocer a fuego lento en la cocina de carbón. Un proceso de entre 2 horas y 2 horas y cuarto en el que la carne va cambiando. Según va cociendo, va cambiando la carne, va cambiando la textura y va cambiando el color. Vamos a tener un pitu más negro. Pincho, busco la textura y viéndola cómo se introduce la puntilla en el pitu, yo ya sé si tiene la textura y está ya para sacar. Porque acordámonos también de una cosa, y es fundamental que cuando sacamos el pitu del fuego, aunque nos parezca una tontería, va a seguir cociendo en la pota todavía unos 15 o 20 minutos. Entonces, hay que jugar con eso también, que tenga un puntín de dureza, que sabes que esos 15 minutos te va a seguir cociendo en la pota. Si no, se te va a deshacer. A falta de unos minutos lo acompañamos con unos patatinos que cogen el sabor de la salsa. Emplatamos y así luce y sabe uno de los platos de las populares jornadas del pitu calella y la trucha de Sobrescobio, cita culinaria del tercer fin de semana de octubre desde hace más de 20 años. El sabor del pitu, si está bien hecho, es un sabor muy intenso y se te deshace en la boca. A nivel regional ya están reconocidos y buscamos 2 productos autóctonos así de Sobrescobio, como era el pitu, la trucha y un primer plato que es famoso en Asturias, que es la sopa de curruscos. Sí, hay gente que te reserva de un año para otro y normalmente el que viene siempre suele repetir. También ofrece otras posibilidades, como el cebollas rellenes o el arroz con pitu calella, aunque por ahora disfrutamos de esta ración.